Un paseo para recordar. Cuando tenía 18 años, mi vida cambió para siempre. Sé que hay gente que se sorprende cada vez que digo esto. Me miran con curiosidad, como si quisieran desentrañar lo que ocurrió en aquel entonces, aunque casi nunca me molesto en explicarlo. Ya que he pasado aquí toda mi vida, no creo que deba hacerlo, a menos que sea en mis propios términos, y eso llevaría más tiempo del que la mayor parte de la gente está dispuesta a dedicarme. Mi historia no se puede resumir en 2 o 3 oraciones, no puede convertirse en algo simple, y claro que la gente entiende de inmediato. A pesar de que han pasado 40 años, las personas que todavía viven en este lugar y que me conocieron en aquella época aceptan mi falta de explicaciones sin hacer preguntas. En cierta forma mi historia es la suya, porque es algo que todos vivimos. Sin embargo, a quien más afectó fue a mí. Tengo 57 años e incluso ahora recuerdo ese año hasta en el más mínimo detalle. Lo evoco a menudo, lo revivo y me he dado cuenta de que cada que lo hago siento una extraña mezcla de tristeza y alegría. Hay momentos en los que desearía poder hacer que el reloj retrocediera para borrar todo lo que fue triste, pero tengo la impresión de que si lo hiciera también desaparecería la dicha. Así que acepto por completo los recuerdos tal como fueron y dejo que me guíen siempre que me es posible. En el 12 de abril del último año, antes del milenio, y mientras salgo de mi casa, miro alrededor. El cielo se ve gris y encapotado, pero conforme avanzo por la calle, me doy cuenta de que los cerezos silvestres y las azaleas están en flor. Subo un poco la cremallera de mi chaqueta, hace un poco de frío, aunque sé que falta solo algunas semanas para que los cielos grises cedan su sitio a los días que convierten North Carolina en uno de los lugares más hermosos del mundo. Con un suspiro, siento que todo vuelve a mí. Cierro los ojos y los años empiezan a retroceder. Se dirigen con lentitud al pasado, al igual que las manecillas de un reloj que giran en la dirección contraria, como si lo contemplara con los ojos de otra persona. Observo cómo me hago más joven, veo que mi cabello cambia del gris al castaño, siento que las arrugas alrededor de los ojos empiezan a borrarse y que los brazos y las piernas se fortalecen. Las lecciones que he aprendido con la edad se evaporan y la inocencia retorna a mí conforme se aproxima aquel año tan significativo. Luego, al igual que yo, el mundo comienza a cambiar. La mancha suburbana ha sido reemplazada por tierras de cultivo. Las calles del centro están llenas de gente, los hombres usan sombrero, las mujeres llevan vestido. Calle arriba, el edificio del tribunal, la campana de la torre. Abro los ojos y me detengo. Estoy de pie frente a la iglesia bautista y cuando miro el frontocipio sé exactamente quién soy. Me llamo Landon Carter y tengo 17 años. Capítulo 1. En 1958, Benford, California del Norte, que se encuentra en la costa cercana de Motor City, era como muchos otros pueblos pequeños del sur. Era el tipo de lugar en donde la humedad de verano llegaba a ser tan alta que con solo salir a recoger la correspondencia uno sentía que necesitaba tomar un baño y en el que los niños andaban descalzos desde abril hasta octubre debajo de los robles cubiertos de musgo negro. La gente saludaba desde sus autos a las personas que veía en la calle, sin importar si los conocía o no, y el aire olía a pino, a sal y a mar, un aroma que solo se encuentra en las Carolinas. Para muchos lugareños, pescar en el canal Pamlico o atrapar cangrejos en el río Naus era un estilo de vida. Había botes atracados en cualquier parte que uno mirara a lo largo del canal Intracoastal de Waterway. Solo existía 3 estaciones de televisión, aunque esta nunca fue importante para los que crecimos ahí. En vez de eso, nuestras vidas giraban en torno a la iglesia, de las que contábamos 18 tan solo dentro de los límites del pueblo. Tenían nombres como Iglesia Cristiana del Salón de la Hermandad, la Iglesia de los Perdonados e Iglesia de la Expiación Dominical. Y luego, por supuesto, estaban las iglesias bautistas. En mi juventud eran con mucho las más populares y se hallaban prácticamente en cada esquina del pueblo. Aunque cada una de ellas se consideraba superior a las demás, se podía encontrar bautistas de libre albedrío, bautistas sureños, bautistas de la congregación, bautistas misioneros, bautistas independientes. En fin, ya captaron ustedes la idea. En aquel entonces, el gran acontecimiento anual lo patrocinaba la iglesia bautista en el centro del pueblo, la sureña.
Si es que quieren saberlo, en colaboración con la preparatoria local. Cada año en el teatro de Benford montaban una pastorela navideña que en realidad era una obra escrita por Herbert Sullivan, ministro que pertenecía a la iglesia desde que Moisés separó las aguas del Mar Rojo. De acuerdo, quizás no era tan viejo, pero sí lo suficiente para que uno casi pudiera ver a través de su piel transparente y viscosa. Tenía el cabello tan blanco como el pelambre de los conejos que venden en las tiendas de mascotas cuando se aproxima la Pascua. Como sea, él escribió esta obra, que se llamaba El Ángel de la Navidad, porque no quería seguir representando el viejo clásico de Charles Dickens, Un cuento de Navidad. Para Herbert Sullivan, Scrooge era ateo. Era un ateo que logró redimirse solo porque vio fantasmas y no ángeles. Además, ¿quién puede decir que fueron enviados de Dios? ¿Y qué nos asegura que Scrooge no volvería a su vida pecaminosa si los espíritus no fueron enviados directamente desde el cielo? La obra no aclaraba con exactitud qué ocurría después, solo tenía que ver con la fe y eso era todo. Pero Herbert no confiaba en que esos fantasmas fueran en realidad enviados de Dios, y ese era el gran problema con la historia de Dickens. Así que Herbert Sullivan decidió escribir su propia obra. Siempre redactó sus sermones, y algunos de ellos, tenemos que admitirlo, eran incluso interesantes, en especial cuando hablaba de que la ira de Dios caerá sobre los fornicadores y todas esas cosas interesantes. Ese tema sí que lograba hacerle arder la sangre. Era el asunto que más le apasionaba. Cuando éramos más jóvenes, mis amigos y yo ocultábamos detrás de los árboles y le gritábamos: «Herbert es un fornicador», al verlo venir caminando por la calle, y luego nos reíamos como idiotas, aunque creíamos ser las criaturas más inteligentes que hubieran habitado este planeta. El viejo Herbert se detenía en seco y la piel se le ponía de un carmín encendido, como si acabara de beber gasolina. Miraba de un lado a otro y entrecerraba los ojos buscándonos, y luego con la misma rapidez comenzaba a palidecer de nuevo y recuperaba su piel de pescado. ¡Caramba! Era algo digno de verse. Nos quedábamos ocultos detrás del árbol y Herbert, ¿qué clase de padres son capaces de ponerle Herbert a su hijo? Seguía ahí en espera de que apreciáramos, como si pensara que seríamos tan torpes. Pero de alguna forma siempre sabía dónde estábamos. Nos tapábamos la boca, movía la cabeza de un lado a otro para no reír. Después se detenía mirándonos con aquellos ojos como canicas a través del árbol. «Sé que eres tú, Landon Carter», exclamaba, «y el Señor lo sabe también». Dejaba que pensáramos en sus palabras un minuto o dos y luego seguía su camino. Durante el sermón del domingo nos miraba fijamente a cada uno y predicaba algo así: «Dios es misericordioso con los niños, pero ellos también deben ser merecedores». Y nosotros nos hundíamos en nuestros asientos, no porque estuviéramos avergonzados, sino para ocultar otra vez nuestras risas. Egbert no nos comprendía en absoluto, lo que en realidad resultaba raro, ya que él también era padre, aunque claro, de una niña, pero de eso les hablaré más tarde. De todos modos, como ya mencioné, un día Egbert escribió El Ángel de Navidad y decidió presentarlo en lugar de la obra de Dickens. La obra no era mala, lo que sorprendía a todos. Es la historia de un hombre que pierde a su esposa unos años antes. Ese hombre, Tom Thornton, solía ser muy religioso. Sin embargo, cuando su mujer muere al dar a luz, sufre una crisis de fe. Cría a su hija él solo, aunque no es el mejor padre del mundo, y una Navidad la niña quiere como regalo una caja de música muy especial, como un ángel tapa, cuya fotografía obtuvo de un catálogo viejo. El tipo busca el regalo por todas partes, pero no puede encontrarlo en ningún lado. Llega la Nochebuena y él sigue sin conseguirlo. Cuando está en una tienda conoce a una extraña mujer a la que nunca antes vio y ella le promete ayudarlo a hallar el regalo para su hija. Sin embargo, primero tiene que ayudar a un desamparado. A propósito, en aquel entonces le decíamos vagos. Luego se detiene en un orfanato a ver a algunos niños. Después visitan a una solitaria anciana que solo quería un poco de compañía en Nochebuena. Por fin, la misteriosa mujer pregunta a Tom Thornton qué desea él para Navidad y él responde que quiere que su esposa vuelva.
Ella lo lleva a la fuente de la ciudad y le dice que mire en el agua y allí encontrará lo que está buscando. Cuando contempla el agua, descubre el rostro de su hijita. Se desmorona y rompe en llanto. Mientras llora, la misteriosa mujer desaparece y aunque Tom Thornton la busca, no puede hallarla. Así que vuelve a su casa mientras va recordando lo que aprendió ese día. Entra en la habitación de su hija y al verla dormir se da cuenta de que es lo único que le queda de su esposa. Y vuelve a llorar, porque sabe que no ha sido un buen padre para ella. A la mañana siguiente, la caja de música aparece, como por arte de magia, bajo el árbol. El ángel que está grabado en la tapa es idéntico a la mujer que conoció la noche anterior. Como ven, en realidad la obra de Egbert no era tan mala. A decir verdad, la gente lloraba a mares siempre que la veía. Cada año el lugar se llenaba, y debido a su popularidad, Egbert terminó por dejar de presentarla en la iglesia y la montaba en el Teatro Beaufort, que tenía muchos más asientos. Cuando yo cursaba el último año de la preparatoria, las representaciones se hacían 2 días, localidades agotadas, lo que era un gran logro en sí mismo, si consideramos quiénes actuaban en ella. Porque verán, Egbert quería que los actores que representaran la obra fueran jóvenes, los alumnos del último año de preparatoria y no el grupo de teatro. Creo que lo consideraba una buena experiencia que enseñaría algo a los estudiantes que pronto se marcharían a la universidad para encontrarse cara a cara con todos los fornicadores. Él era ese tipo de persona que siempre tratan de salvarnos de la tentación. Quería que supiéramos que Dios estaba ahí vigilándonos, incluso cuando nos hallábamos lejos de casa, y que si depositábamos nuestra confianza en Él estaríamos bien. Era una lección que yo tenía que aprender, pero no sería Egbert Sullivan quien me la enseñaría. Como ya dije antes, Beaufort era un pueblo sureño típico, aunque tenía una historia interesante. Alguna vez Edward Teach, el famoso pirata barba negra, tuvo una casa ahí y se suponía que su barco, el Queen Anne's Revenge, aún se encontraba hundido en algún lugar de las costas cercanas. Beaufort ha cambiado mucho desde los 1950, aunque todavía no es una gran ciudad ni nada parecido. Beaufort fue y siempre será una comunidad pequeña, pero cuando yo era joven casi no figuraba en los mapas. Para dar una idea más clara de su tamaño, les diré que el distrito electoral que incluía a Beaufort se extendía a toda la parte del estado, aproximadamente 30 kilómetros cuadrados, y no existía un solo pueblo que tuviera más de 28,000 personas. Incluso en comparación con estos poblados, Beaufort resultaba pequeño. Todo el territorio del este de Redhill y al norte de Washington hasta la frontera con Virginia era el distrito electoral que representaba a mi padre. Supongo que habrán oído hablar de mi padre. Es una especie de leyenda e incluso en la actualidad se llama Ward Carter y por casi 30 años fue congresista. Era un hombre importante y no había un alma que no le importara, incluyendo el viejo Egbert. Ahora bien, Egbert y mi padre no congeniaban en absoluto, a pesar del hecho de que mi padre asistía a su iglesia siempre que se encontraba en el pueblo, lo que a decir verdad no ocurría mucho. Además de creer que el destino de los fornicadores era limpiar los orinales del infierno, Egbert creía que el comunismo era una enfermedad que condenaba a la raza humana al paganaje, aunque paganaje no es siquiera una palabra, pues nunca he podido encontrarla en ningún diccionario. La congregación sabía bien a qué se refería. También se daba cuenta de que dirigía sus palabras de manera específica a mi padre, quien se sentaba con los ojos cerrados y fingía no escuchar. Él formaba parte de uno de los comités del Congreso que supervisaba la influencia roja, que se suponía estaba infiltrada en todos los ámbitos del país, incluidas la defensa nacional, la educación superior y hasta el cultivo del tabaco. Tienen que recordar que esto sucedió durante la Guerra Fría. Las tensiones iban en aumento y la gente del norte de California necesitaba algo que pusiera el asunto en un nivel más personal. Mi padre revisaba una y otra vez hechos que parecían irrelevantes para gente como Egbert. Cuando mi padre volvía a casa después del servicio religioso dominical, solía decir algo así: el reverendo Sullivan parecía un poco extraño hoy. Espero que hayan oído esa parte en las escrituras en las que Jesús habló de los pobres. Sí, papá, lo que tú digas, respondía. Mi padre trataba de conciliar siempre que era posible. Creo que por eso permaneció en el Congreso durante tanto tiempo,
Podía besar a los bebés más horrendos que el mundo haya conocido y expresar algo agradable. Es un niño muy tranquilo. Comentaba cuando un bebé tenía la cabeza gigante, o bien apuesto que es la niña más dulce del mundo, cuando la bebé en cuestión tenía una marca de nacimiento que le cubría toda la cara. Una vez apareció una dama con un chico en una silla de ruedas. Él le echó un vistazo y exclamó: «Apuesto 10-1 que eres el chico más listo de tu clase». Y sí lo era. Sí, mi padre era estupendo. Para estas situaciones siempre tenía las mejores frases, no hay duda de ello. Y además, en realidad, no era un mal tipo. Sin embargo, nunca estuvo ahí para verme crecer. Odio decirlo porque ahora la gente proclama esa clase de cosas y las usa para excusar su comportamiento, aun cuando sus padres sí hayan estado con ellos. Mi padre no me amaba, por eso me convertí en desnudista. No digo esto para disculpar a la persona en la que me he convertido, solo establezco un hecho. Mi padre no estaba en casa 9 meses al año y vivía a 500 kilómetros de distancia en un departamento en Washington, D.C. Mi madre no sé si iba con él, porque los dos querían que yo creciera en la misma forma en que ellos lo hicieron. Por supuesto que el padre de mi padre lo llevaba a cazar y a pescar, le enseñó a jugar pelota y siempre acudía a sus fiestas de cumpleaños, todas esas pequeñas cosas que son tan importantes antes de llegar a la edad adulta. Mi padre, por otra parte, era un extraño, alguien a quien casi no conocía. Durante mis primeros 5 años de vida pensé que todos los padres vivían en alguna otra parte. No fue sino hasta que mi mejor amigo Eric Hunter me preguntó, cuando estábamos en el jardín de niños, quién era el hombre que estuvo en mi casa la noche anterior, que me di cuenta de que algo no andaba bien con esa situación. «Es mi padre», le respondí con orgullo. «Oh», exclamó Eric, «no sabía que tuvieras». Fue como un bofetón en plena cara. Crecí pues bajo los cuidados de mi madre. Era una dama encantadora, dulce y amable, la clase de madre que la mayor parte de la gente quisiera tener. Sin embargo, no era ni podría ser nunca la imagen masculina en mi vida, y ese hecho, aunado a la creciente desilusión que me causaba mi padre, hizo que me convirtiera en una especie de rebelde desde muy joven, aunque les aseguro no era malo. De vez en cuando mis amigos y yo salíamos de noche a llenar de jabón las ventanas de los autos y para comer cacahuates en el cementerio detrás de la iglesia, en la década de los 50, era el tipo de cosas que hacía que los padres de otros chicos movieran la cabeza y susurraran como advertencia: «Tú no quieres ser como ese chico Carter. Va camino de convertirse en un criminal». Bueno, como les decía, mi padre y Egbert no se llevaban bien, pero no era solo por la política. No, en apariencia se conocían de tiempo atrás. Egbert era 20 años mayor que él, y antes de convertirse en ministro solía trabajar para mi abuelo, el padre de mi padre. Aunque pasara mucho tiempo con él, era un infeliz de 7 suelas. Él fue quien hizo la fortuna de la familia, pero no quiero que piensen que era el tipo de hombre que es esclavo de su negocio y que trabaja con diligencia mientras lo ve crecer y prospera poco a poco. Mi abuelo era mucho más despiadado. Comenzó como contrabandista de licores durante la época de prohibición, introducía al país ron cubano. Después compró tierras y contrató a parceros para que las trabajaran. Se quedaba con el 90% de lo que ellos obtenían en sus cosechas de tabaco y luego, cuando necesitaban dinero, se los prestaba con intereses exorbitantes. Por supuesto que nunca tuvo intenciones de cobrar. En vez de ello, embargaba cualquier tierra o equipo que tuvieran. Hasta que por fin, en lo que llamó su momento de inspiración, fundó un banco que se llamó Carter Banking and Lyon. El único otro banco en un radio de 2 condados se quemó de forma misteriosa, y con el anuncio de la Gran Depresión económica nunca volvió a abrir. Aunque todos sabían lo que pasó en realidad, nadie pronunció una sola palabra por temor a las represalias. El banco no fue el único edificio incendiado en circunstancias extrañas. Los intereses que cobraban eran escandalosos y paulatinamente comenzó a adquirir más tierras y propiedades cuando la gente no podía pagar los préstamos. En los momentos más difíciles de la depresión, embargó docenas de comercios en todo el condado y conservó a los dueños originales como empleados. Les pagaba apenas lo suficiente para que siguieran trabajando, porque no tenían ningún otro sitio donde ir. Les decía que cuando la economía mejorara, les vendería de nuevo sus negocios y la gente siempre le creía.
Sin embargo, nunca cumplió su promesa. Me gustaría decir que a la larga sufrió una muerte terrible, pero no fue así. Murió a los 98 años mientras dormía con su amante en su yate, que se encontraba anclado frente a las Islas Caimán. Vaya final para un tipo como ese, ¿verdad? He aprendido que la vida nunca es justa. Si algo deberían enseñar en la escuela es precisamente eso. Pero regresemos a nuestra historia. Una vez que se dio cuenta de la clase de infeliz que era mi abuelo, Egbert dejó de trabajar para él y se convirtió en un hombre de Dios. Tiempo después regresó a Bainford y comenzó a predicar en la misma iglesia a la que nosotros asistíamos. Pasó sus primeros años perfeccionando su acto de fuego y azufre con sermones acerca de los males de la codicia, lo que dejó sin tiempo para nada más. Cuando se casó ya tenía 40 años, cuando su hija nació tenía 55. Su esposa, una mujer pequeña y delgada, 20 años menor que él, tuvo 6 abortos antes de que Jamie naciera. Murió al dar a luz, lo que convirtió a Egbert en un viudo que tuvo que criar solo a su hija. De ahí obviamente provenía el argumento de la obra navideña. Jamie Sullivan, la hija de Herbert, estudiaba el último año de preparatoria, igual que yo, y ya la habían elegido para representar el papel de Ángel en la obra, aunque en realidad nadie más tenía oportunidad. Eso, por supuesto, hizo que la obra fuera aún más especial ese año. Iba a ser un gran acontecimiento, probablemente el más grande de todos, por lo menos en la mente de Miss Garber. Ella era la maestra de teatro y desde la primera vez que la vi en clase ya se veía radiante por las posibilidades del suceso. En realidad yo no planeaba tomar teatro ese año, pero era eso o Química 2. Pensé que sería una clase sencilla, sin trabajos ni pruebas, sin tablas en las que tuviera que memorizar protones y neutrones. ¿Qué podría ser mejor que un estudiante en el último año? Parecía fácil. Miss Garber era alta, por lo menos 1,88 de estatura, con un flamante cabello rojo y la piel pálida y cubierta de pecas. Pasaba ya a los 40 y además tenía exceso de peso. Con toda honestidad, yo creo que pesaba como 100 kilos. Le gustaba llevar trajes sueltos con diseños florales. Usaba antojos de armazón de carey y saludaba a todos diciendo «¡Hola!», como si cantara la última sílaba. Miss Garber era la única en su tipo. Eso es seguro. Y era soltera, lo que empeoraba las cosas. Un hombre, sin importar lo viejo que fuera, no podía evitar sentir lástima por una mujer como ella. Pero estoy divagando. No fue sino hasta el primer día de clase de teatro que noté algo poco usual. Aunque la preparatoria de Bainford no era grande, el alumnado que se hallaba dividido en partes iguales entre chicos y chicas, por lo que me sorprendió ver que en esa clase había casi 90% de mujeres. Solo vi a otro muchacho, lo que desde mi punto de vista era algo bueno, y por un momento me sentí emocionado al pensar, cuidado chicas, que aquí voy. De acuerdo, no era un muchacho de ideas más modernas de mi vecindario. Miss Garber habló de la obra de Navidad y nos comunicó a todos que Jamie Sullivan sería el ángel ese año. Comenzó a aplaudir de inmediato. También era miembro de la iglesia y muchas personas creían que tenía los ojos puestos en Herbert con fines románticos. La primera vez que escuché eso recuerdo haber pensado en cómo serían sus hijos, en caso de que se unieran, ya que los dos eran muy viejos para tenerlos. Imagínenlos, transparentes y con pecas. La sola idea hacía que todos se estremecieran. Miss Garber siguió aplaudiendo hasta que por fin todos hicimos lo mismo, porque era evidente que eso era lo que quería. «Ponte de pie, Jamie», indicó. «Deja que los demás sepan quién eres». Así que enseguida la chica se levantó y se volvió hacia nosotros, y Miss Garber comenzó a aplaudir todavía más rápido, como si estuviera en presencia de una verdadera estrella de cine. Y no era porque no fuera atractiva, no piensen eso. No era horrenda ni nada por el estilo. Por fortuna se parecía a su madre, que por las fotografías que alguna vez vi no estaba nada mal. Sin embargo, Jamie tampoco era lo que llamaríamos atractiva, a pesar del hecho de que era delgada, con el cabello rubio dorado como la miel y los ojos azules claros. Se veía un tanto simple, y eso cuando uno se daba cuenta de su presencia. A Jamie no le preocupaba mucho la apariencia externa, porque siempre buscaba cosas
como la belleza interna, y supongo que ese era en parte el motivo por el que se veía así. Desde niña siempre llevaba el cabello recogido en un apretado moño, casi como se peinaban las solteronas, y no se ponía una gota de maquillaje en el rostro. Eso, aunado al suéter marrón que usaba y a su falda de cuadros escoceses, le hacía parecer como si estuviera en camino para pedir trabajo de bibliotecaria. Solíamos pensar que era solo una fase y que con el tiempo cambiaría, mas nunca lo hizo. Sin embargo, no era solo la manera en que Jamie se veía lo que la hacía diferente. También era el modo en que actuaba. Jamie nunca se quedaba en Sally's Diner, la cafetería donde solíamos reunirnos, ni asistía a las fiestas ociosas con otras chicas, y yo sabía con certeza que jamás en toda su vida había tenido novio. De ser así, lo más probable es que el viejo Egbert hubiera sufrido un ataque cardíaco, aunque si por algún extraño giro del destino Egbert se lo hubiera permitido, no habría tenido importancia. Jamie llevaba una Biblia a donde quiera que iba, y si su aspecto no mantenía alejados a los chicos, ese libro sí. No vayan a pensar mal, a mí me gusta la Biblia tanto como a cualquier otro adolescente, pero Jamie parecía disfrutarla en una forma que era por completo ajena. No se conformaba con ir a diario a clases de Biblia durante las vacaciones cada mes de agosto, sino que leía durante los descansos en la escuela. Yo pensaba que eso no era normal, incluso para la hija del ministro. Sin importar cómo pinte, leer epístolas de San Pablo o a los Efesios no era ni la mitad de divertido que coquetear. Ellas saben a qué me refiero. Pero el asunto no quedaba ahí. Ya sea por todo lo que leía en la Biblia o tal vez por la influencia de Egbert, Jamie creía que era importante ayudar a los demás. Era voluntariada en el orfanato de Moray City y siempre se hacía cargo de algún acontecimiento para recaudar fondos. Era el tipo de chica que arrancaba la mala hierba en los jardines ajenos sin que nadie lo pidiera, o detenía el tránsito para ayudar a los niños pequeños a cruzar la calle. Incluso ahorró el dinero que le daba su padre para comprar una pelota nueva de básquetbol para los huérfanos. En otras palabras, era la clase de muchacha que hacía que el resto de nosotros pareciéramos patanes, y siempre que me miraba no podía evitar sentirme culpable, aunque no hubiera hecho nada malo. Además, Jamie no limitaba sus buenas acciones a las personas. Si alguna vez encontraba algún animal herido, también trataba de ayudarlo. Perros, gatos, ardillas, ranas, no le importaba. El doctor Rawlings, el veterinario, movía la cabeza de un lado a otro siempre que la veía llegar hasta su puerta con una caja de cartón y otro bicho adentro. Se quitaba los anteojos y los limpiaba mientras Jamie le explicaba lo que le sucedía a la pobre criatura. Lo golpeó un auto, doctor Rawlings. Creo que era parte del plan del Señor que yo la encontrara y tratara de salvarlo. Me ayudará, ¿verdad? Para Jamie, todo formaba parte del plan del Señor. Eso era otra cosa. Siempre sacaba a relucir el plan del Señor cuando uno hablaba con ella, sin importar el del tema que tratara. Que se canceló el juego de béisbol por la lluvia debió ser plan del Señor para evitar que pasara algo peor. Un examen sorpresa de trigonometría que todos en clase reprobábamos debía ser parte del plan del Señor para que enfrentáramos retos. Bueno, ya se van dando una idea. Luego, por supuesto, estaba el asunto de Egbert. Ser la hija del ministro no debía ser fácil, pero ella lo hacía parecer como la cosa más natural del mundo y se sentía afortunada por haber recibido esa bendición. Además, la misma Jamie solía decirlo: es una bendición tan grande tener un padre como el mío. Siempre que lo mencionaba no podía menos que mover la cabeza de un lado a otro y preguntarnos de qué planeta habrá salido. Y a pesar de todos esos detalles, lo que en realidad me volvía loco de su actitud era que siempre parecía estar alegre, sin importar lo que ocurriera a su alrededor. Podría jurar que esa muchacha nunca dijo nada malo acerca de nadie, ni siquiera a los que no nos portábamos bien con ella. Caminaba por las calles tarareando una canción, saludaba a los extraños que pasaban en sus autos. A veces las señoras salían corriendo de sus casas cuando la veían pasar para ofrecerle limonada o si habían estado horneando pan de calabaza. Parecía que todos los adultos del pueblo la adoraban. Es una joven tan agradable, opinaban. Pensaba en todo esto mientras Jamie se hallaba de pie frente a nosotros, aquel primer día de clase de teatro, y admito que no tenía mucho interés en verla, pero fue curioso cuando Jamie se volvió a mirarnos
recibí algo parecido a una sorpresa. Llevaba una falda de cuadros con una blusa blanca debajo del mismo suéter marrón que ya había visto 1 millón de veces, pero ahora eran evidentes un par de protuberancias nuevas en el pecho que podía jurar que no se hallaban ahí apenas hace 3 meses. Nunca usó maquillaje y ese día tampoco llevaba. Sin embargo, lucía bronceada, tal vez por ir a clases de Biblia en el verano, y por primera vez se veía, bueno, casi bonita. Por supuesto, yo hice a un lado esa idea de inmediato, pero cuando ella miró en torno al salón de clases, se detuvo y me sonrió. Parecía feliz de ver que encontraba a alguien ahí. No fue sino hasta más tarde que supe la razón. Después de terminar la preparatoria, tenía planeado asistir a la Universidad del Norte de Carolina, en Capitol Hill. Mi padre quería que fuera a Harvard o a Princeton, como alguno de los hijos de otros congresistas, aunque con mis calificaciones era casi imposible. No era que fuera mal estudiante, sino que no lograba concentrarme en los estudios y mis calificaciones no alcanzaban para las pretensiones de la élite educativa. En el último año de preparatoria resultaba incluso un tanto incierto que me aceptaran en la Universidad del Norte de Carolina, pese a ser el alma mater de mi padre, un sitio donde él podía mover alguna de sus influencias. Durante uno de los pocos fines de semana que iba a casa, a él se le ocurría el plan para ponerme a la cabeza de la lista. Acababa de terminar la primera semana de clases y nos estábamos sentando a comer. Estaría en casa 3 días gracias al largo fin de semana por el día del trabajo. Creo que deberías postularte para presidente del cuerpo estudiantil, empezó. Tu graduación es en junio y me parece que se vería bien en tu expediente. A propósito, tu madre está de acuerdo. Mi madre asintió con la cabeza mientras masticaba un bocado de chícharos. A veces sospecho que, aunque era muy dulce, le gustaba verme en dificultades. No tengo oportunidad de ganar, aseguré. Pese a ser quizás el muchacho más rico del pueblo, no era de ningún modo el más popular. Ese honor le correspondía a Eric Hunter, mi mejor amigo. Él era el quarterback estrella que llevó a su equipo a conquistar varios títulos estatales consecutivos. Era un semental, hasta con su nombre se oía bien. Claro que puedes ganar, replicó mi padre. Los Carter siempre ganamos. Pero, ¿y si no quiero hacerlo? Mi padre bajó el tenedor y me miró molesto. Usaba un traje, aunque nos hallábamos a más de 27 grados en la casa, y eso lo hacía parecer más imponente. A propósito, mi padre siempre usaba traje. Creo, expresó con lentitud, que sería una buena idea. Yo sabía que cuando él hablaba así, el asunto estaba decidido. Así se acostumbraba mi familia. La palabra de mi padre era ley. Pero el hecho era que, incluso luego de haber aceptado, yo no quería hacerlo. No deseaba desear las tardes en reuniones con los profesores después de clases. Imagínense. Después de las clases, cada semana por el resto del año, para idear temas para bailes escolares o decidir de qué color debían ser las banderolas. De eso se trata en realidad todo lo que hacía el presidente de clases, por lo menos en la época en la que yo cursé la preparatoria. Sin embargo, sabía que mi padre tenía razón. Si quería ir a la Universidad del Norte de Carolina, tenía que hacer algo. No jugaba fútbol ni básquetbol, no tocaba ningún instrumento, tampoco destacaba en lo académico. ¡Diablos! No destacaba en nada. Cada vez más abatido, hice una lista de las cosas que sí podía hacer. Para ser francos, no eran muchas. Podía hacer 8 diferentes nudos marineros, era capaz de caminar descalzo sobre el asfalto más lejos de lo que nadie que yo conociera. Podía equilibrar un lápiz en posición vertical sobre el dedo durante 30 segundos. Aunque en realidad no pensaba que ninguna de esas cosas fueran a verse muy bien en una solicitud de ingreso a una universidad. De modo que ahí estaba yo, tendido en mi cama toda la noche, dándome cuenta poco a poco de que era un fracasado. Gracias, papá. A la mañana siguiente fui a la oficina del director y añadí mi nombre a la lista de candidatos. Solo otras 2 personas aspiraban al cargo, John Foreman y Maggie Brown. John era uno de esos chicos que retiran la pelusa de tu ropa mientras hablan contigo. Era un buen estudiante y levantaba la mano cada vez que el profesor preguntaba algo.
Si le pedían que respondiera, casi siempre lo hacía bien y movía la cabeza de un lado a otro con una actitud presuntuosa, como si eso constituyera prueba de que poseía un intelecto superior comparado con el resto de los lacayos que estábamos ahí. De inmediato me di cuenta que yo no tenía oportunidad alguna. Maggie Brown era otra cosa. También era una buena estudiante, fue presidenta de la clase el año anterior. Lo único que tenía en su contra era no ser muy atractiva. Eso y que subió de peso casi 10 kilos durante el verano. Comprendí que ninguno de los chicos votaría por ella. Luego de ver a la competencia, supuse que tal vez tendría una oportunidad de ganar a pesar de todo. De eso dependía mi futuro. Así que formulé mi estrategia. Eric fue el primero en estar de acuerdo conmigo. Claro, haré que todos los muchachos del equipo voten por ti. ¿Y qué tal tus novias? Pedí. Esa fue prácticamente toda mi campaña. Por supuesto que asistí a los debates y repartí esos estrellados volantes sobre lo que haría si fuera electo presidente, pero estoy seguro de que fue Eric Hunter el que me llevó hasta donde necesitaba estar. La preparatoria de Benford solo tenía alrededor de 400 estudiantes, así que el voto de los atletas era crucial. Al final resultó tal como planeé. Me eligieron presidente del cuerpo estudiantil por una amplia mayoría. No tenía la más remota idea de los problemas en los que eso me metería a la larga.